Buenas muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un ejercicio parecido al de la guía, el 14, en donde tenemos que hallar la aceleración y tensión. Este ejercicio, lo único que cambia al ejercicio 14 es que le coloqué que la fuerza 1 vale 20 newtons y el movimiento va hacia la derecha. Y la suma de estas dos masas debe ser 7 kilogramos. Lo primero que hay que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada masa. Entonces dibujamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. El problema es que hay que dibujar el eje cartesiano inclinado porque la masa se encuentra en un plano inclinado. Entonces dibujamos el eje inclinado, el de la masa 1. La característica principal es que yo debo llamar uno X y el otro Y. Voy a llamar el eje de las X en este plano inclinado, ¿ok?, a esta diagonal, porque la masa se encuentra en esta diagonal. Entonces, en esta diagonal es el eje de las X y esta diagonal es el eje de las Y. Primera aclaratoria. Segunda aclaratoria, ¿hacia dónde va a ser positivo? Hacia la derecha, es decir, hacia arriba, porque el movimiento, todas las masas se están desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, esta masa comienza a subir. Y como comienza a subir, este es positivo y este es negativo. En el eje de las Y, como la masa no se mueve en Y, no está saltando, yo puedo decir que en Y puedo poner positivo este y negativo este, o viceversa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sencillo. Agarramos y dibujamos todas las fuerzas que actúan en la masa 1. Tenemos aquí tensión y de este lado tenemos la fuerza 1. Ok, también tenemos la fuerza de roce, tenemos la normal y el peso que siempre va perpendicular, ¿sí?, o hacia el centro de la Tierra. Es decir, así va la fuerza peso. Aquí tenemos la tensión, aquí tenemos la fuerza de roce 1 y también la fuerza que se encuentra jalando de ese lado. Ok, para la fuerza peso debo dibujarla así, y recuerden que la fuerza es un vector, y como es un vector tiene dirección y sentido, y entonces puede tener una componente en X y una componente Y, que es en este caso este peso. Como no se encuentra totalmente en el eje de las X ni en el eje de las Y, ¿verdad?, va a tener una componente en X y una componente en Y, pero para ello debo dibujar este ángulo, que es el de 55 grados, que es el del plano inclinado, observen, ok. Y al hacer esto se me va a formar un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados, 55 más 90 me da 145, menos 180 tengo el ángulo aquí arriba, que es 35. Que es el eje de las Y, hago una trasladación, que es este mismo, y aquí este es el eje de las Y aquí hay 90 grados. Ok, al haber aquí 90 grados, aquí se forma un pequeño triángulo rectángulo, en donde esta es la hipotenusa, que es P. Al ser la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto, viéndose este ángulo. Entonces, para X usamos coseno y para Y usamos seno. En español, ¿qué tenemos que hacer siempre? Tenemos este ángulo, se lo sumamos a 90 y se lo restamos a 180 y tengo el ángulo aquí arriba. Y para X siempre va a ser coseno y para Y va a ser seno, siempre y cuando usemos el ángulo aquí arriba. Eso es todo. O sea, aquí va a ser peso por coseno de 35 y este va a ser peso por seno de 35. Una vez que ya dibujé todas las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre de una masa, procedo a escribir la ecuación en X y la ecuación en Y. En la ecuación en X comienzo escribiendo siempre las positivas. En este caso la tensión es la única positiva, tensión 1, y las negativas, fuerza de roce 1, peso 1 por coseno de 35, menos fuerza 1, es igual a masa por aceleración. ¿Por qué es igual a masa por aceleración? Porque el cuerpo se mueve en esta diagonal, que es en el eje de las X. Y como dice la segunda ley de Newton, que es la dinámica de los cuerpos, como este cuerpo se encuentra en movimiento, va a ser igual a masa por aceleración. En el eje de las Y escribo las dos variables que trabajan en Y, que es normal y peso. Esta positiva y esta negativa, o viceversa, es igual. Recuerden, como en Y no se mueve, puedo ponerle el signo que yo quiera. Es igual a 0. Y entonces aquí digo normal es igual a peso por seno de 35. Al yo hacer esto, entonces puedo sacar el valor de la normal. Recuerden que peso es masa por gravedad. Como la masa 1 vale 5 y la gravedad vale 10, el peso 1 vale 50. Por seno de 35 da 28,67.
Al tener la normal, aplico la fórmula de fuerza de roce, que es nu por normal. ¿Ok? Entonces, 0,16 por la normal me da la fuerza de roce 1. Una vez que ya hice esto, voy para el diagrama de cuerpo libre 2 y dibujo, en este caso, el eje cartesiano normal, porque la masa no se encuentra en un plano inclinado, sino se encuentra en una plataforma. Entonces, vuelvo y procedo y veo hacia dónde se mueve la masa 2. Hacia la derecha. Entonces, en la derecha es positivo e izquierda es negativo. Las fuerzas que actúan en la masa 2 son la tensión del lado derecho, izquierdo tensión 1, fuerza de roce, normal hacia arriba y peso hacia acá abajo. Y entonces las dibujo en el eje cartesiano o en el diagrama de cuerpo libre, como lo queramos llamar. Entonces aquí tenemos tensión 2 menos tensión 1, fuerza de roce, normal y peso. Ok, aquí en Y igualmente puse positivo arriba y negativo abajo, indiferentemente, como no se mueve en Y, puedo haber puesto aquí negativo y acá abajo positivo. Ok, entonces en X sí valía la redundancia de recordarles que positivo hacia acá porque el movimiento va hacia la derecha. Entonces en X escribo la ecuación tensión 2 menos tensión 1 menos fuerza de roce 1 es igual a masa 2 por aceleración. ¿Por qué es igual a masa 2 por aceleración? Porque se encuentra en movimiento en X. Y en Y, normal menos peso es igual a 0 porque no hay movimiento en Y. Y entonces tengo la característica que la normal va a quedar igual al peso al despejar. Y entonces peso 2 es 3 por 10, 3 que es la masa y 10 que es la gravedad, da 30. Fuerza de roce 0,16 por la normal me da 4,8. ¿Ok? Luego voy para el siguiente diagrama cuerpo libre, que es el de la masa 3. Como la masa 3 está en esta diagonal, es decir, que la diagonal esta, voy a bajar un poquito más, esta es la diagonal que va a ser el eje de las X y esta va a ser la de Y, porque aquí es donde se encuentra la masa. Va a ser positivo aquí abajo porque la masa 3 está descendiendo. ¿Ok? Y de este lado va a ser negativo. Y en Y puedo decir que este es positivo y este es negativo o viceversa en Y. ¿Ok? Entonces las fuerzas que actúan en la masa 3, vamos a recordarlas, vamos a ver el dibujo. Tensión 3, tensión 2, fuerza de roce 3, normal y fuerza peso perpendicular. Entonces aquí fuerza peso acá, tengo los 30 grados, este ángulo es 60. Entonces como ya sé que este ángulo es 60, el peso en X será peso 3 por coseno de 60 y el peso en Y será por seno de 60. Dibujo el peso hacia abajo porque hacia donde apunta la flecha del vector peso, hacia abajo en Y. Y hacia donde apunta la fuerza peso en el eje de X, en este sentido. Por eso la pongo acá. La tensión 3 acá, la tensión 2 aquí y la fuerza de roce 3 acá. Entonces escribo las que son positivas, que es la tensión 3 y el peso 3 por coseno de 60, y tensión 2 y fuerza de roce 3 negativa. Es igual a masa por aceleración porque la masa en el eje de las X tiene movimiento. Normal menos peso 3 por seno de 60 es igual a 0 porque no hay movimiento en Y. Entonces normal 3 igual a peso 3 por seno de 60. Una vez hecho esto, sé que la normal es masa por gravedad, que es el peso 3, que es decir, la masa 3 vale 2 y la gravedad vale 10, entonces da 20. Por seno de 60 me da esto. Y luego saco fuerza de roce, que es nu por normal, y me dio 277. Luego seguido voy con la última, que es esta masa. Todo esto forma una sola masa que la llamé masa 6. Aquí tengo el error que este es masa 4 y el otro es masa 5. La suma de esas dos masas da 7 kilogramos. ¿Ok? Entonces, ¿hacia dónde va el movimiento de este cuerpo? Como todo va hacia la derecha, esto pasa por esta polea y va a descender. ¿Ok? Y como va a descender, entonces el peso 6, es decir, este es positivo y este es negativo, entonces será peso 6 menos tensión 3 es igual a, en este caso, como la masa sí se mueve en Y, es igual a masa 6 por aceleración. Un ejercicio de hallar aceleración y tensión, hay que aplicar el sistema de eliminación agarrando todas las fórmulas que sean igual a masa por aceleración.
En las tres primeras son el eje de X y la de la última es el eje de Y. Las escribo y hago eliminación. Recuerden que eliminación es para eliminar una o varias variables. En este caso vean cómo cancelo todas las tensiones, porque se va esta con esta, positiva con negativa, esta con este, positiva con negativa, y esta con esta, positiva y negativa. Escribo todo lo que me queda de este lado con sus mismos signos y aquí lo igualo a la suma de todas las masas multiplicadas por la aceleración. Luego pasa todo esto que multiplica a la aceleración, pasa a dividir. Y una vez hecho esto, ya tengo la aceleración. Lo único que tengo que sustituir los valores y me dio 0,40. Al hallar la aceleración, voy a cada una de las ecuaciones y en esta ecuación despejo tensión 1, ya teniendo la aceleración, ojo. Luego en esta saco la tensión 2, porque ya saqué la tensión 1, puedo sacar la tensión 2. Y luego en esta ecuación saco la tensión 3 y listo, terminado el ejercicio. Espero que les haya gustado este tutorial. Cualquier sugerencia, cualquier duda me pueden escribir. Y bueno, quiero que le den like al video. Muchas gracias.